Bienvenidos a la hora de la merienda, este espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil, donde invitamos a un autor o una autora para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta en este programa. Si queréis conocer a más autores que nos cuenten sus secretos como escritores o como ilustradores, o descubrir las historias que funcionan entre los jóvenes lectores, os animo a invitarme a un café en el link que encontraréis en la descripción de este capítulo o compartir esta entrevista en vuestras redes sociales etiquetándome, @RocíoCamposRZ. Hoy he invitado al podcast a dos autores, a dos ilustradores, a Cecilia Moreno y Miguel Can. Ambos son los creadores de los cómics Planeta Pooh, entre otras muchas obras que ahora también mencionaremos. Planeta Pooh está publicado en Liana Editorial. Ceci y Miguel, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Hola. Hola, buenos días. Estamos fenomenal. ¿No? ¿Qué tal? Fenomenal. Bien, todo bien. Fenomenal y liados, que sé que sois unos autores que siempre estáis creando y que estáis también ahí metidos con Planeta Pooh. Con vosotros me apetece hablar de esta historia porque además la conozco, mis hijos la han leído, hemos estado en uno de vuestros talleres que son una maravilla, yo se los recomiendo a todo el mundo. Pero también me apetecía hablar con vosotros del cómic, de cómo ha evolucionado también en los últimos años, ¿no? De cómo ha pasado de ser esa lectura que a lo mejor no se consideraba adecuada para aprender a leer, pero en los últimos años creo que ha aumentado ese boom porque los niños también aprendan a leer a través de los cómics. Pero bueno, ahora hablaremos un poco de todo esto, sobre todo que vosotros estáis también muy metidos en este mundo. Pero antes yo quería preguntaros directamente cómo nace Planeta Pooh, cómo nace esta fantasía de historia tan maravillosa. Arranca. El que quiera. A ver, por si la gente no lo sabe, somos pareja, vivimos juntos, criamos juntos también a nuestra familia. Teníamos muchas ganas hace tiempo de hacer algo juntos, ya veníamos colaborando en alguna publicación, pero queríamos hacer una que partiera de nosotros desde el principio. Entonces, Ceci tenía una serie de premisas, yo tenía otras. Ceci, por ejemplo, decía, con el nombre de Pooh tenemos que hacer algo, ¿no? Porque es un homenaje a su antigua perra y tal. Se llamaba Pulán y yo siempre la llamaba Pooh. Y bueno, lo contamos ahí en los talleres, que cuando se murió yo quería hacerle algún tipo de homenaje. Y la primera idea era crear un mundo como para, pues eso, que se llamara como ella. Pero yo quería empezar a hacer algo como libritos para bebés porque es lo que más hago. Entonces, al principio pensábamos historias como más cortas y pues que queríamos que fuera una colección que hablara cada libro de un personaje pero no conseguíamos encontrarle casa editorial. O sea, hicimos ahí como varias propuestas, bocetos y vamos ahí, pero no conseguíamos encajar en ningún lado. Teníamos como referencia una colección que para niños es magnífica también, que nosotros hemos visto también desde que éramos pequeños, era la colección Mr. y Miss, que son unos libritos cuadrados pequeños, cada uno trata de un Mister o de una Miss, y nos resultaba muy interesante el tipo de personajes y las historias, cada una centrada en un personaje. Pero como dice Ceci, en literatura infantil no conseguíamos encajar esto. Sin embargo, de repente, otro editor nos dijo, ¿por qué no lo convertís en cómic? A ver si funciona. Entonces, hicimos un prototipo, un proyecto, un dossier para presentar a editoriales ya en formato cómic. Lo pasamos a su terreno, que es más el cómic. Empezamos por intentarlo por mi terreno y luego lo pasamos a su terreno. Y ahí cobra otra dimensión, porque entonces ya un cómic, con las páginas que tiene, por ejemplo, pues no se podía centrar en un solo protagonista. Y entonces ya empezó a cobrar la serie la característica de que realmente trabajamos con un elenco de personajes. Puede haber alguien que destaca en un libro, pero... ¿Lo enseñamos? Es un poco. Este es el cómic. Es un cómic de elenco de personajes.
pues los hemos puesto Mm. aquí un poco, unos cuantos en las solapas, pero bueno, hay muchos más. Como un... Claro, esto nos permite tener tantos personajes y tan variados, nos permite ya que funcionen en la historia como pequeños detonantes de la historia. Y el planeta en sí también es peculiar, con lo cual ya nos da mucho juego. Para nosotros es importante jugar cuando hacemos las historias, jugar entre nosotros y que el planteamiento del argumento ya empiece juguetón y con los personajes que actúan muchos, que tienen mucha interacción entre ellos, que cooperan, es un cómic de cooperación. Y entonces ya empezó a cobrar este formato, ¿no? Y también volviendo a tu pregunta, es verdad que era lo que, o sea, luego encontramos casa gracias a mi agente de derechos internacional, que se llama Inés Silva, que ella me dijo, yo le pregunté, ¿qué es lo que están buscando los editores? ¿Qué buscan? Sí. Y justo dijo, están buscando cómic de primero, ¿no? De primeros lectores. Y dijimos, tenemos, porque la habíamos empezado a trabajar ya en ese sentido. Y pues eso, lo que tú decías, que ahora es verdad que las editoriales están apostando bastante por este formato, porque es que es verdad que funciona muy bien. Para primeros lectores entran estupendamente. Entonces, pues fue eso. ¿Sabes? Que el boom este que es verdad que hay ahora, ¿no? De cómic para primeros lectores. ¿Y por qué creéis que hay este boom, no? O sea, me resulta súper curioso el hecho de, volviendo a cómo habéis iniciado como las ideas al principio son de una manera y luego acaban siendo de otra y acaban cobrando forma, ¿no? Pero, ¿por qué creéis que tiene tanto boom ahora el cómic para esos primeros lectores? A ver, yo tengo varias teorías. Lo que pasa es que no se puede hacer ciencia de esto. Cuando yo era pequeño y los niños y las niñas leíamos cómics de la antigua Bruguera, ¿no? Esto era un formato muy atractivo. Estaba en todos los kioscos, los padres los compraban cuando compraban el periódico o lo que sea. Y entonces, pues en mi casa siempre ha habido tebeos. El cómic de Bruguera era un formato interesante de revista porque eran historietas muy cortas, entonces, aunque había que desentrañar ahí una historia con mucha viñeta por página, yo creo que el lector se podía quedar en cualquier momento. No daba pereza empezar a leer, tenías una variedad tremenda de personajes, leías los que te apetecían, los que no, y yo creo que esas revistas se devoraban. Luego había una serie de personajes muy icónicos que dieron un pelotazo, como Mortadelo y Filemón o Super López o lo que sea. Y no había móviles en aquella época, no había tal. Entonces fue una buena entrada para muchos niños, niñas a la lectura en general. Luego, cuando el cómic fue desapareciendo un poco de los kioscos, cobró un poco más de auge en la literatura infantil, pero yo creo que ahora estamos en una época en la que la inmediatez de los contenidos, el móvil, favorece también el contenido más visual. Entonces, ahí entra el cómic. El cómic es narración visual, es secuencialización de una historia en imágenes y yo creo que ha vuelto a cobrar auge, pero no justo ahora, sino yo lo llevo viendo desde hace unos años. Entonces, antes se hacían historietas un poco en plan infantil, juvenil, pero no se tenía tan en cuenta la infancia, o sea, era un divertimento, sobre todo lo que movía a las editoriales grandes era que había unas grandes tiradas y el dinero y que había que ser gracioso y poco más. Pero yo creo que ahora se cuida un poco más la infancia. Se han hecho más estudios sobre neurología infantil, sobre cómo los niños y niñas procesan la información. O sea, tenemos mucha más información de cómo los niños pueden percibir los contenidos en general. Entonces, yo creo que eso favorece, pero no solo el cómic infantil, sino también los libros ilustrados infantiles, los libros para bebés. O sea, ha habido una evolución en general de los contenidos hacia la infancia. Eso es lo que yo... También, por lo menos por lo que hemos visto en casa, claro, tampoco vamos haciendo un estudio, pero el cómic es como un formato estupendo para pasar de los libros con muy pocas frases, ¿no? Y con pocas páginas,
a un libro un poco como que lo ven y si fuera de literatura normal se echarían un poco para atrás, en plan, ¡hala! ¿Cuántas páginas me tengo que leer? ¿Sabes? Que ya empieza como a darle un poco de... En cambio, el cómic asumen, o sea, lo cogen bien y pasan páginas y pasan rato, ¿sabes? Y es que se pueden estar 1 hora leyendo el cómic y están súper, ¿sabes? No se cansan, no, porque claro, tiene tanta imagen y pueden volver para atrás, o sea, no sé, que en ese sentido es como un paso intermedio entre los libros así como de historias más pequeñitas o libros de cartón incluso, ¿no? Que ya haya un libro de literatura, pues ya con menos, que empiezan a tener ya menos dibujos y tal, para que le pierdan el miedo al rato, ¿no? Y al esforzarse a leer y a tener ese ejercicio, o sea, no sé, por lo menos en casa está funcionando súper bien. Sí, yo estaba recordando ahora, por ejemplo, en los kioscos también se vendía un tipo de literatura infantil, o sea, hecha en cartón troquelado. No sé si os acordáis de esos libros que venían con un troquel, con una ilustración. Eran muy vistosos, eran en un papel que absorbía mucha tinta, era horrible de imprenta, y luego el texto venía muy pequeño y tal, y ahí se contaba un pequeño cuento, normalmente clásico, pues La Cenicienta o La Ratita Presumida y tal. Entonces, la idea era buena, pero el producto no estaba cuidado, era de usar y tirar, era de vender en los kioscos rápido, costaba muy poco dinero y se compraba, pues eso, el cuentecito para que lo leyeran los niños. Pero ahora en literatura infantil tenemos cuentos que están a caballo también entre el primer lector, por ejemplo, de muy pocas páginas, poco texto, o el álbum ilustrado, por ejemplo, en general, ¿no? Aunque es para varias edades, y la novela ya de 150, 200 páginas, que son estos libros, pues tipo, pues los que yo hice, por ejemplo, para Naya con mis compañeros de trabajo, que es Carla y Lechuga, por ejemplo, que son capitulados, que es un formato pequeño, pero ahí ves que el texto está cuidado, la tipografía es a un tamaño adecuado para que lo lean, y vienen muy ilustrados para animar a la lectura. Entonces, creo que los pasos para que los niños pasen de que lean con los papás cuando son muy pequeñines y vayan introduciéndose a la lectura, hay mucho formato, está muy cuidado, está muy pensado para que los niños vayan introduciéndose poco a poco a ser lectores ya autónomos. Y eso antes lo habías, en parte sí, pero luego había otros productos que no se cuidaban tanto. Sí, también no era tan evidente, ¿no? Yo creo que lo que habéis dicho, las dos patas que habéis dicho son los motivos por el que también hay tanto boom del cómic infantil, ¿no? La inmediatez, esa necesidad visual de ver muchas imágenes, de tener el texto. Y ese paso, yo siempre lo llamo del álbum ilustrado a la novela infantil, ¿no? Ese paso que muchas veces a muchos lectores les cuesta, que muchos se quedan por el camino y porque no encuentran esas lecturas adecuadas. Y yo creo que el cómic es una buena manera de introducirles, pasar de ese álbum, que es más grande, a un libro más, que es lo que nosotros, los adultos, leemos normal, no esas medidas. Y entonces ese paso con los cómics se les hace más fácil. No lo he dicho antes, pero voy a contar un poco de vosotros, muy poco, ¿vale? porque estamos eso, pero Ceci ha ilustrado muchos libros infantiles. Bueno, yo la llamo Ceci porque la conozco de hace ya muchos años, de cuando, bueno, casi cuando empecé con el blog, yo creo que fue de las primeras personas a la que entrevisté. Y ha hecho muchos libros infantiles. Aquí en casa leemos mucho Teresa la Princesa, que, bueno, ya son mis hijos mayores, pero los hemos leído mucho. Que son esos cuentos infantiles de tapa dura que hace junto a Margarita del Mazo, que son una maravilla. Y otros libros de Ceci que también nos gusta leer mucho en casa son La merienda del parque, con Pablo Albo, si no me equivoco, que es una maravilla también. Y El increíble barco del Capitán Marco, con Alicia Costa, que además nos gusta mucho jugar con esos muñecos, hacer el barco y todo eso. Ceci tiene muchos, pero esos aquí en casa son los mejores. Muy y Miguel, por su parte... Sí. Aquí en casa seleccionamos muy bien, Ceci. Luego Miguel, por su parte, como ha dicho él, es ilustrador y co-creador de Lechuza Detective, de la saga de Lechuza Detective, junto a Alberto Díaz y Álvaro Núñez, que además Álvaro estuvo aquí hace 2 o 3 programas, también hablando de thriller juvenil.
y de Carla y Lechuga, como bien ha dicho Miguel, y de muchas otras historias. O sea que, como veis, tienen una larga carrera como ilustradores y como autores a sus espaldas. Pero ahora estamos hablando del cómic, volvemos a Planeta Pup, volvemos a esos lectores infantiles, esos primeros lectores. Vosotros que venís, pues eso, de la novela infantil, de los libros infantiles, de los álbumes ilustrados, ¿qué creéis que debe de tener un cómic para estas edades? Ya que estáis trabajando en este Planeta Pup, que además, no lo he dicho, pero tenéis 2 números, ¿no? El primero Sí. que se llama Planeta Pup, cambio de planes, y el otro, No te comas el bocadillo, que son una maravilla. Vengo aquí y estamos con el tercero. Eso os iba a preguntar luego, si es que os adelantáis. Ahora hablamos del tercero, pero ¿qué creéis que necesitan esos cómics para esas edades? ¿Humor? Sí, para mí el humor es fundamental. Pienso, antes estábamos centrados también en hablar de formatos y de lo que se cuida un producto a nivel editorial, pero la base de un buen libro, un buen cómic, yo creo que es el contenido. Y hacer un contenido, primero que tú te lo estés pasando bien haciéndolo, que intuyas que a los niños y a las niñas también les va a gustar. O sea, tienes que entrar por el entretenimiento puro y duro, y para mí el humor es una gran herramienta para trabajar. Nosotros buscamos, o sea, se pretende el humor como una de las características del libro, y luego intentamos crear historias que también trabajen un poco ciertos valores, sin llegar a leccionar, pero hay ciertos temas de los que nos gusta hablar, que se pongan ahí. Entonces, en el primero, por ejemplo, descubrimos una historia en la que hablamos de un pequeño tirano, alguien que tiene cierto poder y que ese poder sin control, bueno, como dicen en los cómics de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero si se te va de las manos, pues puede generar una crisis, ¿no? En nuestro planeta siempre va a haber alguna crisis planetaria que tienen que resolver un poco entre todos. Entonces, el tema cooperativo también está ahí de base. El pensar cómo se resuelve algo antes de actuar. Saber que cada uno puede aportar algo, no todos aportan lo mismo, no todos son capaces de hacer lo mismo, pero cada uno en cada libro se necesitan un poco, ¿no? De Claro. todos para... Nos interesa trabajar con las diferencias en los personajes, con la inclusión, o sea, ciertos temas que están ahí, aunque no sean súper evidentes, pero nosotros trabajamos con ellos. En el segundo, por ejemplo, Ceci puso una premisa muy interesante. Dijo, yo quiero hablar sobre señalética para los niños. Y entonces yo dije, a ver cómo metemos esto a guión, pero al final salió una historia que, teniendo ahí las señales también como medio, como excusa. Claro, las preguntas sobre las señales que nos hacemos, pues creo que van que generan muy bien la historia. Y luego hay otra historia paralela, que es la del villano, que siempre intenta malograr un plan o lo que sea, y al final no sale exactamente como él quiere. Y salió otro personaje muy curioso en talleres con niños, porque lo bueno de estos cómics es que los niños, cuando hacemos talleres con ellos, se animan mucho a crear. Y el hecho de hacer los personajes sencillos, colorido y tal, es mucho para animar a que ellos cuenten sus propias historias, y esto funciona muy bien con ellos. Entonces, en los talleres, los niños, en cuanto les presentamos el planeta, los personajes, y les enseñamos unos trucos para empezar a generar personajes, salen nuevos personajes. Es que nos dan el trabajo hecho. Y en uno de estos talleres salió Spoiler Pooh, que es un pequeño personajillo que intenta contarte la historia a cada momento, y eso es divertido. Pensamos, ¿cómo podemos integrar este personaje en la historia? Bueno, pues al final sí lo hacemos de una manera graciosa, y también es otro hilo argumental ahí que interrumpe, pero que aporta. Además habla de metalenguaje en el cómic. Claro, hay un poquito de metalenguaje. O sea, en el segundo es un pelín más complejo que el primero, pero va en la línea de la serie. Y siempre intentamos trabajar así. El tercero también lo haremos así. También creo que nos apetece mucho experimentar. O
¿no? Sí. Entonces metemos, pues igual que hemos metido en el segundo a Spoiler Pooh, que aparece y se va, ¿no? Sale de la viñeta, entonces, ¿no? Ese juego. En el tercero también queremos hacer cosas raras con las viñetas. Pues eso, porque también nos lo pasamos muy bien experimentando y probando visualmente. En el tercero, la parte de metalenguaje va a ser un poco de construir, intentar deconstruir el planeta. O sea, no podemos contarlo. No podemos. Que todavía no ha salido y esas cosas tienen que estar todavía en secreto. Pero yo creo que ese jugar, que vosotros creando esa manera de jugar, se nota luego también a la hora de leer el cómic. Y los niños lo agradecen, ¿no? Ahora que se habla también tanto de esas lecturas tan moralizantes, que llevan un mensaje tan claro y que no hay una historia detrás, sino que la historia es el mensaje. Se agradece poder leer argumentos, narrativas, donde la diversión es lo principal y a través de esa diversión contamos la historia, ¿no? Contáis la historia y eso en Planeta Pooh se ve muy bien y se nota. Y además tenéis una cantera de chavales ilustradores que os dan ideas maravillosas. Sí. Además es que es muy divertido porque hay tantos personajes y tantas... Claro, cada uno tiene su característica, entonces es fácil como seguirles o imaginar qué haría o qué... Y entonces ya hemos visto a niños jugando a yo soy no sé qué, ¿sabes? Y a actuar y entonces es como, ¡qué guay! Sí. Qué bonito, porque es que, claro, puedes sacar perfectamente del cómic, porque es eso, que como están tan claros los personajes qué es lo que hacen y qué es lo que les gusta, o pues entonces ya te puedes meter en el papel de alguno y empezar a teatralizar las aventuras, crear las tuyas. O sea, que en ese sentido... Por eso creemos que muy bien. ¿Cuándo publicáis el tercero, Miguel? Ceci, no podemos contar nada de él, pero ¿cuándo sale más o menos? Pues ojalá salga en otoño. En el cuarto trimestre de... Sí, en otoño. En el cuarto trimestre, digo yo, anda que... para otoño, para finales. Sí. Estamos ahí trabajando un poco Primero se trabaja la idea, se le da vueltas hasta conseguir un argumento coherente. Luego eso hay que meterlo a guión más técnico y a páginas de cómic para planificarlo todo bien. Un cómic, ahora aquí haciendo un poco de apología del trabajo arduo que llevan los cómics, lleva mucho tiempo. Entonces, en los talleres a los niños les decimos, ¿cuánto creéis que tardamos? ¡Una semana! ¡Un mes! Sí, hay niños que se lo harían en una semana, digo yo. Como una muy semana. Bien, pues te renta muy bien. Pero hecho a mano, a antigua usanza, como lo seguimos haciendo nosotros, lleva tiempo. Sobre todo si lo quieres cuidar en argumento, en que todo cuadre muy bien, luego las últimas capas del dibujo, el color, todo está muy pensado. Y el texto se le está dando vueltas hasta el último momento que cada frase se revisa para ver que tenga la mayor potencia, la mayor gracia. Y luego Marta, la editora de Liana, y Gabriel, que es el diseñador, hacen su magia ya, ¿no? Para Claro, que nunca estamos solos en el proceso, que siempre tenemos también lectores beta, amigos que entienden un poco, que nos leen al principio, que nos hacen observaciones muy agudas en momentos en los que todavía el cómic, como no está en la calle, pues se puede trastear. Y al final, pues bueno, ya es lanzarlo y confiar en que las historias gusten. Y bueno, parece que sí, que están gustando. Sí, eso lo digo yo, que tengo lectores que lo ven y cuando hemos ido a los talleres también se nota. Y además también estáis, yo creo que en una editorial que como vosotros decís, sabe también hablar para la infancia y enseñar esas historias distintas de lo que se publica, que es Liana Editorial. Pues ya solo me queda haceros una pregunta. Tenía más, pero hemos hablado de tantas cosas que me las habéis contestado a medida que hemos estado hablando. Me queda ya la pregunta que ya no es tanto de literatura, sino que tiene más relación con el nombre del blog, que es esa merienda de vuestra infancia o ese momento de vuestras meriendas que recordáis y que queráis compartir con nosotros.
A mí me ha venido a la cabeza la imagen de los bocadillos que me hacía mi madre para merendar. Pues los podía ver dulces o los podía ver salados. O sea, que te podías encontrar con una tostada o un bocadillo de mantequilla con azúcar, que entonces era qué esto. rico, es verdad. O un bocadillo de sardinas con aceite y viendo en la tele Barrio Sésamo. Había un momento de la tarde en el que mi hermano y yo veíamos Barrio Sésamo en la tele y yo creo que ha sido una gran influencia también para mí de mayor a la hora de entender el contenido para la infancia. Me encantaba Barrio Sésamo, me parecía brutal. Barrio Sésamo y yo no sé por qué recuerdo se ha escrito un crimen. Pues lo que ponían en tu casa. No sé, me ha venido a mí así, se ha escrito un crimen, igualito. Pues así te construyes. Sí, hombre, también era una gran serie, también era, vamos, una maravilla de Mira, pues, historia. hablando de esto, si me permitís, yo en mi infancia recuerdo contenidos, o sea, que yo estaba viendo, por ejemplo, después de la ducha y cenando, estaba viendo Starsky Hutch en la tele con mis padres justo antes de irme a acostar, o sea que a lo que llegabas como niño estaba bien, pero a lo que no llegabas todavía, pues bueno, eran como capas que decías, ya lo entenderé mejor cuando sea mayor. Sí. Pero estaba ahí, ¿no? Y no eran contenidos demasiado violentos, o sea, era una cosa, pues, no era para todas las edades, por supuesto tampoco, pero estaba ahí. Y en mi infancia nos hemos criado un poco así. Ahora las cosas son de otra manera, claro, pero... Sí, son de otra manera, ahora sí. ¿Y Ceci, una merienda tuya? Pues no sé, me ha venido eso, el pan con chocolate. Pero cuando ha dicho lo de la mantequilla con azúcar, la mantequilla dulce también. Eso también había en mi casa, me encantaba la mantequilla. Sí. De Soria era, ¿no? La mantequilla de Soria. No sé. Esas meriendas han salido mucho también aquí, esos bocadillos de mantequilla con azúcar, eso que no damos a nuestros hijos ya, pues eso. Ya que no, ni... Toma ahí, ¿no? Pero a ver, rompiendo una lanza en favor de la alimentación que me ha dado mi madre, no eran todos los días, no eran todos los días esto, o sea, era un variadito. Y yo he llevado al cole, por ejemplo, que no eran meriendas, eran almuerzos, pero bocadillo de croquetas, por ejemplo, era lo que había en casa y lo que iba quedando tal, y entonces lo hacían así, de chorizo, salchichón, sardinas a veces, o sea, y cada bocadillo era una sorpresa. Y chocolate alguna vez, pero no siempre, no... Sí, no, yo no digo siempre, pero es lo que te ha quedado. O sea, yo no Claro, eso iba a decir yo. Siempre, pero era como, wow, ¿sabes? Pero recuerdo eso, ¿no? O meter un sándwich de nocilla en la sandwichera, este tipo de cosas. Esa tarde... Eso es lo que se te queda, no se te queda el de jamón. Claro. ¿Sabes? Esa tarde se te abrían un poco más los ojos leyendo o viendo el Barrio Sésamo y luego por la noche pues a lo mejor estabas un poco más activa, ¿no? Eso sí, eso también. Bueno, Miguel, Ceci, muchísimas gracias por venir a la hora de la merienda a hablar de Planeta Pooh y del cómic, de cómo ha evolucionado y de cómo son esas historias para esos primeros lectores. Os vamos a seguir leyendo, os vamos a seguir siguiendo por redes y por todo lo que publiquéis. Y muchísimas gracias. A ti. Gracias a vosotros. ¿Puedo un inciso también? Como habéis hablado antes de Liana Editorial, que quería eso, agradecer a nuestra editor, en general a los editores que nos cogen proyectos y tal, pero y en en este caso con Liana, porque Liana tiene productos muy cuidados para muchas edades, está especializada, es una editorial especializada en cómic y creo que está consiguiendo un muy buen catálogo para los lectores y las lectoras, pero a todos los niveles. Así que nosotros encantados de estar en esta... De formar parte de su equipo de libritos, de su familia literaria. Estoy de acuerdo con vosotros y reitero el agradecimiento tanto a vosotros como a Liana
por ese catálogo que está creando, que también le estoy siguiendo, y por todo lo que vendrá. Ya que... no, claro, otro inciso es que, claro, no, pero es que me acabo de acordar de es un momento importante. Firmamos el 14, que es el último domingo de la Feria del Libro de Madrid. Aquí estaremos en la caseta de Liana, no sé qué caseta es, pero si alguien quiere llevarse un libro firmadito con dibujito y tal, claro, es que los dedicamos el 14 por la mañana. Lo pintarrajeamos. Vale, que es el domingo, cerramos la feria. El último domingo de la feria, pues ya está, si alguien, que ya lo digo desde aquí, es que todavía no he hecho el cartel. Tengo que hacer los carteles, pero digo, bueno, aquí que quede claro. Sí, está bien que lo digas así como colofón de la feria, a lo grande, con vosotros. Así que el retiro el 14 por la mañana. Pues ahí se queda y podrá ir la gente a veros en persona, a conoceros, porque este programa se queda en YouTube, que os pueden ver, pero también se pone por audio para que se escuchen. Así que ir a verlos a la Feria del Libro, que son majísimos. Ya lo habéis podido ver en todo este programa. Gracias a todos por elegir la hora de la merienda mientras hacéis ejercicio, dais un paseo, realizáis cualquier otra actividad. Recordad que si queréis que este proyecto siga adelante, podéis invitarme a un café en el link que encontraréis en la descripción o compartir este podcast y este vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima merienda. ¡Hasta luego! Hasta luego. Gracias, hasta luego.